estamos solamente el control y yo haciendo este programa en solitario, pero en la línea tenemos haciendo aislamiento social a Gabriel Vega, presidente regional de Renovación Nacional, y Eduardo Manzanares, miembro del Comité Central del Partido Socialista, como le digo yo siempre, del Politburó, del famoso Politburó soviético, pero que eso ya es parte de la historia. Bueno, viendo las noticias, a ver, antes que quiero acotar un tema que yo sé que para mucha gente puede no parecerle interesante ahora, pero que en su momento va a tomar mucha relevancia. Se aplazó el plebiscito para el 25 de octubre y hay voces que señalan, ciertos diputados que señalan que quizás habría que pensar en postergar incluso después del 25 de octubre, porque esta es una enfermedad que se va a volver endémica, como dice Gabriel, y que a lo mejor esta emergencia médica no va sanitaria y económica incluso, que va a venir después, ya está presente, va a estar muy complicado para los meses de octubre, porque hay que hacer campañas, en fin, qué sé yo, hay que empezar a hacer campañas ya en septiembre, y quizás esta emergencia no va a estar del todo superada como para hacer un plebiscito en octubre. No sé qué piensa primero Eduardo, no sé si me habrá escuchado, ¿qué piensa al respecto? Mira, francamente no sé si estará hoy día en el pensamiento de las personas, en las preocupaciones de las personas, esa situación. Yo creo que efectivamente vamos viviendo en el transcurso del comportamiento de esta pandemia qué hacer al respecto. Yo creo que la gente sí quiere plebiscito, sí quiere una nueva constitución y ya veremos la fecha. Yo quisiera aprovechar estos pocos minutos que nos quedan, Hernán, para hablar de un tema que sí me parece preocupante y que tiene que ver con el tema de la doctrina que está aplicando la Dirección del Trabajo respecto a que no se paguen los sueldos porque se trataría de un caso fortuito o fuerza mayor en el caso de que las personas no puedan acudir a sus trabajos porque hay cuarentena o etcétera, etcétera. Eduardo, sí, que eso significa el despido, pero me parece que eso es un tema muy relevante porque yo he tenido muchas consultas de amigos, de compañeros, de compañeras, ¿no es cierto?, respecto a ese tema porque los está complicando. Yo entiendo que sobre eso el tema ahí hay un requerimiento que están haciendo algunos diputados y senadores para que la Dirección del Trabajo recurra su pronunciamiento, porque obviamente, claro, aunque no te despidan, en la práctica si no te pagan el sueldo, es como si estuvieras despedido en la práctica. Sí, bueno, es un tema que pensaba tocar, pero quería tocar en estos unos minutos, simplemente para saber la opinión de cada uno de ustedes respecto al plebiscito, porque yo entiendo que la gente está preocupada de otra cosa, pero si está preocupada de otra cosa, igual estos días anteriores, igual el Parlamento se abocó al plebiscito, o sea, es un tema que está y que se puso. Entonces, Gabriel, era necesario hacerlo y se resolvió ya. Claro, pero Gabriel, en breves minutos. Veremos en octubre si estamos en los plazos. Yo creo que eso todavía estamos muy encima de este tema, de esta preocupación fundamental de la sociedad, como para saber si habrá que volver a posponerlo o se tendrá que realizar en esta fecha. Yo no tengo una opinión precisa sobre el tema hoy día. Gabriel, ¿qué piensas tú respecto de este tema? Sí, la verdad es que ya hay un acuerdo político de correrlo, ya se corre esto y las fechas y los plazos que se pusieron me parecen prudentes como para poder tomar otra opinión con el tiempo, pero uno entiende que estamos, incluso el Estado de Derecho no está funcionando, estamos en un estado de excepción, porque son las prioridades. La democracia tiene que seguir funcionando, por lo menos el mandato que le dimos a nuestras autoridades tiene que ser evaluado con el tiempo, a cómo se comporta la pandemia. Ahora me parece prudente el tiempo, va a llegar a octubre como para poder decirlo, pero eso va a significar que vamos a estar encerrados de aquí a octubre con respecto al plebiscito. Pero sí, ya hay un acuerdo y me imagino va a estar la misma voluntad para reevaluarlo con el tiempo si es que las condiciones no están dadas. Perfecto. Ahora, la noticia aparece en estos días, el gobierno ha presentado varios planes, ¿cierto?, y varias medidas respecto de enfrentar esta situación para las personas. Está, por ejemplo, en noticias, ¿cierto?, de postergar o ciertos pagos de electricidad, agua, incluso de internet,
a los sectores más vulnerables de la población. Esto está en la noticia que está hoy día, ¿cierto? Hay un plan solidario, dice la noticia, de conectividad. Dice que, según indicó, el mandatario será gratis durante los próximos 60 días para los clientes actuales pertenecientes al 40% de los hogares más vulnerables. Lo mismo pasa con la electricidad, ¿cierto? Beneficios, ¿cierto? Y también que se eviten los cortes de eléctricos, etcétera, en este estado de catástrofe. Se han tomado medidas, lo que yo personalmente echo de menos, que es muy bueno que a la gente más vulnerable, pero también hay una clase media que también es muy vulnerable, las pequeñas, los pymes, en fin, los trabajadores independientes, que también tienen internet, muchos de ellos trabajan con internet, pero no califican dentro de este 40% más pobre. En fin, ahí yo creo que hay que también darle una mano. Me parecen correctas estas medidas, pero darle una mano también a la clase media. Creo que siempre, lamentablemente, se le deja a la clase media un poco de lado, pareciera que a su suerte, porque la gente que tiene dinero todavía puede, ¿cierto? Pero la clase media es la que está complicada. Y respecto de las medidas, que efectivamente hay una, ¿cierto?, de suspender la relación laboral, ¿cierto? Cuando una empresa no puede, suspende la relación laboral, no puede pagar sueldo, está muy complicado, es suspender, ¿cierto?, la relación laboral de común acuerdo, o si está ordenado, ¿cierto?, por el caso de cuarentena, y hacer uso de los recursos del seguro de cesantía, cosa que no se despida a la persona, y en el tiempo que esté, 3 semanas, un mes, mes y medio, 2 meses, sea el pago del seguro de cesantía, que el primer pago anda por el 70-80% del sueldo total, para evitar despedirlo. Yo creo que hay una buena medida que se mantiene la relación laboral. No sé qué piensan ustedes. Mira, respecto primero a lo que tú hablabas de este anuncio del gobierno, hay que tomar en consideración que no es que sea gratuito lo que se va a hacer respecto a la electricidad, el agua, telecomunicaciones, sino que se va a prorratear posteriormente en un periodo de 12 meses. De manera que gratis no va a ser. Es una medida que ayuda en el corto plazo, pero no engañemos a las personas diciendo que no van a pagar la luz, porque la van a tener que pagar igual. Esto pasa un poco con el asunto de algunos bancos que han dicho que por 3 meses se van a posponer el pago de hipoteca y que se va a pagar al final del periodo de la hipoteca. Yo hice un cálculo y una hipoteca que haga eso va a terminar pagando, esas 3 cuotas van a terminar pagando casi 3 veces lo que habría costado pagarlas ahora. Pero bueno, ese es un tema distinto. Respecto al tema de suspender el pago, ¿no es cierto?, porque se habla de suspender, la verdad es que es complicado. Es complicado porque hay pymes, obviamente, que no pueden pagar. Una pyme, ¿no es cierto?, que se dedique, no sé, una persona que tenga un vehículo de turismo, o qué sé yo, de cuál depende solamente ella, su familia y 2 personas más, no van a poder pagar los sueldos, efectivamente, independiente de lo que del dictamen del trabajo, sencillamente van a estar en una realidad concreta. Pero distinto al caso, y por eso hay que tener cuidado de pequeñas empresas que sí pueden seguir pagando los sueldos, y que no basta con un acuerdo entre ambas partes. Para una persona dejar de recibir su ingreso aunque esté confinada en su casa representa un duro golpe. Significa no poder pagar los suministros diarios para poder comer, para poder vivir. Entonces creo que es una cuestión más compleja, y donde nuevamente es el Estado el que ha tenido que salir a la ayuda. Es decir, lo que se está pagando, lo que tú hablabas, Hernán, con el fondo de cesantía, es plata de los propios trabajadores. Disculpa, pero son fondos de los trabajadores, de la empresa que pone también, y del Estado. Es un fondo que se genera con 3. Pero el Estado somos nosotros igual. Echo de menos, insisto, una mirada más profunda en el sentido de cómo las grandes empresas y las medianas empresas, aquellas que tienen recursos, aquellas que han ganado mucho dinero y que tienen capitales, ¿cómo van a resolver esta situación y cómo van a ayudar a resolver para el resto? Porque no sé cuál es el porcentaje, pero creo que un porcentaje importante de gente de este país trabaja en forma independiente. Por lo tanto, de esto no le va a servir nada. Nada. No. ¿Y cómo vamos a salir como país a resolver los problemas de esa gente
Bueno, esa es una pregunta que claro, yo creo que está todavía no está resuelta ni respondida por el gobierno y se requiere una respuesta. Bueno, por ahí está el tema de la cuarentena, que si es total o no es total, porque afecta, ¿no? Una cuarentena total absoluta. En un mes, para muchas empresas significa la pequeña empresa la quiebra total. Gabriel, ¿qué piensas tú respecto de estas medidas que hemos estado comentando? La verdad es que son necesarias porque ya he sabido el impacto que tiene sobre el día a día, más allá de lo económico, de la actividad que nos permite subsistir, la actividad que genera valor y el aporte que realiza cada uno a la sociedad. Pues y ahora destacar la labor que están haciendo los sanitarios, destacar la labor que están haciendo estos servicios básicos, los de abastecimiento, los supermercados, para que podamos seguir subsistiendo en este complejo escenario mundial. La verdad es que creo que las medidas apuntan al lado correcto. Los servicios básicos y sanitarios no pueden verse mermados por la imposibilidad de pagar, y es de gran ayuda, y sobre todo en materia de conectividad tenemos que seguir conectados, ya que estamos en aislamiento social, al día a día, a las noticias, a lo que estamos viviendo. Se ha fortalecido mucho lo que es el trámite público y esta burocracia que siempre nos pide el Estado por internet, y es bueno seguir conectado con eso. Y además entiendo que esta doctrina que pone en duda el pago de los sueldos, la dirección del trabajo, que viene dándose, que viene como jurisprudencia de hace mucho tiempo, me gustaría personalmente que también sea corregido, porque entiendo que el espíritu del gobierno ha sido otro, ha sido potenciar el teletrabajo, ha sido mejorar las formas de posibilidad laboral para que el país siga produciendo lo mismo que estamos haciendo nosotros en un medio de comunicación, que no es un trabajo, pero que seguimos realizando esta labor de comunicar a través de la distancia. Entonces es bueno potenciar eso, es bueno considerarlo, y entiendo que en ese espíritu lo que aspira por lo menos este gobierno no es que los trabajadores se vean mermados de su remuneración, sobre todo si es que muchos han sido enviados a su casa a realizar labores desde el hogar, los que tienen la posibilidad, y entiendo que el mismo Estado y el aparato público está funcionando mucho desde esa casi todos los servicios públicos. Ahora, respecto de se ha hecho mucho, digamos, se ha escrito mucho respecto de este dictamen también que saca la Dirección del Trabajo respecto de la fuerza mayor, el caso fortuito fuerza mayor, que empresas despedirían por caso fortuito fuerza mayor. Bueno, la verdad es que más que el dictamen lo que está diciendo simplemente es lo que está en la ley. O sea, el dictamen no podría decir algo distinto, ¿cierto? Ningún director de Dirección del Trabajo podría decir distinto a lo que está en la ley, lo que está hoy día en el Código del Trabajo, que es muy antiguo además. O sea, esto no es algo nuevo. Cuando la Dirección del Trabajo dice que algo, le dice, mire, esto, porque usted dice esto, es porque no es algo nuevo en realidad. Ahora, yo dudo, mi apreciación, que si un trabajador es despedido por necesidad, por caso fortuito, fuerza mayor, me da la impresión que los tribunales y las cortes no van a estar de acuerdo con ese despido. Ahora, y tendrán que pagar las indemnizaciones correspondientes, ¿cierto? Ahora, prohibir o no permitir o impedir, mejor dicho, los despidos en esta época, lo que requeriría una ley, porque así como está no se puede. Sí, bueno, hay muchas variables. Efectivamente, a mí lo que me preocupa es que haya empresas importantes que se aprovechen de este dictamen para no pagar los sueldos en consideración a que a lo mejor los trabajadores no pueden llegar a los malls, o qué sé yo, o a los lugares del retail donde trabajan una gran cantidad de personas en los supermercados. Yo creo que es un tema, por lo tanto habría que ver cómo se discrimina una de otra. Pero fíjate, Hernán y Gabriel, que para cuando hay grandes problemas en los países y estamos en una situación donde todos tenemos que tratar de concurrir con qué forma, los grandes países han escogido, y hablo siempre de las guerras, la guerra es una guerra que tenemos, lo insisto, han logrado posterior a esa crisis salir de las dificultades económicas que esto produce a través de los impuestos. Y yo creo que así como en alguna época se implementó un impuesto, lo cierto, a las bencinas para resolver un problema que fue un terremoto, yo no me acuerdo cuándo fue.
que todavía hoy día persiste, es el temor que tienen todos, dice que los impuestos una vez que se colocan, sí, no los paga nadie, a pesar de que se dice que se va a hacer. Pero se requiere acá de que concurra efectivamente aquellas grandes empresas que tienen grandes utilidades para que se les pueda imponer un impuesto solidario, porque la solidaridad es la que tiene que ser este tema, que permita financiar estos ingentes recursos que se van a requerir en estos 3, 4, 5, 6 meses o lo que dure esta pandemia. Y lo segundo, que entiendo que hay algunos parlamentarios que han planteado la posibilidad de que las personas puedan retirar un porcentaje de sus fondos acumulados en la AFP para poder asumir, ¿no es cierto?, esta situación inmediata de un mes, de 2 meses, qué sé yo. Me parece una idea interesante. Algunos podrán decir, bueno, eso es pan para hoy y hombre para mañana, pero resulta que hoy día necesitamos el pan para hoy. De manera que yo dejo esas dos ideas como la posibilidad que tenemos de salir de este atolladero. El Estado ya hizo mano de los recursos soberanos, ha estado raspando la olla, como dijo alguien por ahí, una mala frase, pero que puede servir ahora, y la verdad es que los recursos ahora tienen que salir de aquellos que tienen unas utilidades grandes, y que alguien dijo por ahí que es el momento de meterse la mano al bolsillo. A esas personas en las que hay que pedirlo hoy día, bueno, metamos la mano al bolsillo y póngase, señor. Sí, Gabriel, ¿qué te parece? ¿Cómo enfrentamos esto? Esto de los despidos, pago de remuneraciones, ¿cómo se enfrenta a tu juicio? Es que, claro, si es que va a venir del Estado a apoyar, se requiere de recursos fiscales, y no estamos en un país que tenga tanta recaudación, no estamos en un país muy rico. Siempre se alude, yo siempre he insistido, no soy el defensor de las grandes empresas para nada, menos de las que hacen trampa, pero hay que considerar que si juntáis los dineros de las familias, de las 10 familias más ricas de Chile, no nos va a alcanzar ni para un trimestre de gasto fiscal. O sea, la recaudación que se requiere para hacer funcionar esto es mucho más. Y eso preocupa, porque finalmente los impactos van a ser negativos con todo lo que está pasando. Ya está a la vista, lo hemos visto de un tiempo a esta parte, y van a ser peores el día de mañana, sin querer ser alarmista, tratando de ser lo más realista posible. Siempre se recurre a nuevos impuestos, siempre se le carga la mano al contribuyente, y el contribuyente, nosotros, las personas de a pie, somos los que terminamos pagando siempre esos impuestos, que siempre terminan yendo, como tú bien decías, a la clase media, que se supone que es más pudiente, a los más necesitados. Ya le estamos entregando 2 de 10 panes que nos compramos al Estado. Entonces, claro, tenemos que ser solidarios entre todos, tenemos que tratar de sumarnos a este fin común que necesitamos, pero casi siempre esto termina afectando el bolsillo de las familias. Y lo que decía, pero yo no estoy planteando Eduardo, impuestos a la clase media, Gabriel, estoy planteando impuestos a las grandes empresas, a la minería, a aquellos que sabemos que tienen grandes utilidades. Y no nos olvidemos que en la AFP hay 209.000 millones de dólares emposados, que son plata de los chilenos. 5% de eso son 10.000 millones, casi parecido a lo que al esfuerzo que ha hecho el Estado. No me parece una mala idea en época de crisis. Eduardo, Gabriel, ya estamos terminando el programa. Tenemos el próximo programa un interesante invitado. Ustedes también lo son, pero ya vamos, no son invitados, son panelistas, perdón. Ya nos están, el control nos está diciendo que tenemos que... El subsecretario de Energía está en Vox Populi ya en el próximo programa, por tanto tenemos que ir cerrando el programa. 30 segundos simplemente le pido a cada uno, por favor, para que sean un mensaje final o una reflexión final. 30 segundos, Eduardo. Si no es necesario, no salgan. Ya, perfecto. 10 segundos. 10 segundos. Gabriel. Confíe en las medidas de la autoridad de lavarse las manos y quédese en la casa. Perfecto. Bueno, son medidas higiénicas y que con el tiempo vamos a ir acostumbrándonos más todavía. Cuando esto pase, yo creo que el lavado de manos, ¿cierto?, va a ser mejor. Así que, bueno, muchas gracias por su sintonía en Pauta Semanal, un programa distinto. Muchas gracias por su, insisto, sintonía, por vernos, por escucharnos.